ahora sí. Eso. Vamos a comenzar entonces con, retomando un poquito lo de la clase anterior. Y bueno, como les comentaba, es súper importante que repasen fisiología, ¿cierto? Fisiología de membrana y por supuesto todo lo que es la teoría de receptores, neurotransmisores, que la verdad que va bastante bien. Entonces aquí hay que tener bastantes conceptos claros, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de que existen ligandos endógenos. Nuestro cuerpo tiene ligandos endógenos, tiene sustancias, ¿cierto? Que nosotros las liberamos y que son capaces de podernos permitir, ¿cierto? Generar respuestas biológicas. Desde respirar, ¿cierto? Que nuestro corazón lata, que exista el dolor, que cualquier tipo de liberación de fluidos de nuestro organismo son producto de la liberación de sustancias que permiten, ¿cierto?, estas acciones. Y esos son ligandos endógenos en nuestro cuerpo. Las hormonas que nosotros secretamos son producto de eso y tienen que llegar a un receptor, ¿cierto?, para poder generar un efecto. Entonces, resulta de que cuando el organismo se ve afectado de una forma u otra, existen estas alternativas que son los xenobióticos, que son los fármacos, ¿cierto? Y nosotros podemos distinguir clases, ¿cierto?, de algunos de ellos, dentro de los cuales encontramos los agonistas, que lo que hacen es mimetizar el efecto del ligando endógeno, ¿cierto? O sea, si yo tengo una actividad de uno, por decirlo así, el agonista, el fármaco agonista que mimetiza la acción de mi ligando endógeno, va a aumentarla a 5 o a 10. Entonces, de esa forma se potencia la actividad. ¿Bien? Entonces, emula, al fin y al cabo, esa actividad. Mientras que, por otro lado, tenemos a los antagonistas que lo que hacen es bloquear la actividad del ligando endógeno, pero no bloquearla al punto de llevarlo a un nivel negativo, de que nunca más exista, sino que llevarlo a un nivel basal, ¿ok? Porque tiene que seguir existiendo la actividad de la sustancia en el sistema nervioso. Les pongo un ejemplo así práctico. Por ejemplo, los pacientes que están con crisis, por ejemplo, digamos una crisis psicótica, una crisis esquizofrénica, por decirlo así, normalmente son tratados con unos medicamentos, ¿cierto? Unos antipsicóticos que son antagonistas de los receptores D2 de dopamina, que actúan a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque lo que les causa toda esa psicosis, ¿cierto? Manías, es en relación a la liberación excesiva de dopamina en el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Le administras una sustancia que bloquea la actividad excesiva de la dopamina, pero no bloqueas completamente la acción de la dopamina, porque tu cuerpo aún así necesita dopamina. Entonces, lo que haces es llevarlo a un nivel basal de dopamina, cosa de que el organismo pueda seguir funcionando con cantidades suficientes de dopamina para que éste pueda reaccionar, ¿ok? Esa es como la dinámica, ¿no? Entonces, les puse al final este gráfico en el cual se podían representar particularmente los que más nos interesan a nosotros, ¿cierto? Como por ejemplo un estado basal en el cual no hay más que receptores, ¿cierto? Receptores sin la ocupación de ningún tipo de sustancia, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La letra A, fíjense, está basal, nada, no pasa absolutamente nada, o sea, tiene la actividad normal de lo que sea que esté haciendo. ¿Qué pasa si nosotros añadimos un agonista dentro de, cierto, digamos, del medio? Vamos a ver de que este agonista lo que va a hacer es, boom, ocupar, ¿cierto?, todos los sitios en los cuales este receptor es capaz de reconocer, ¿cierto?, al agonista. Porque habíamos dicho de que existen unas zonas específicas donde, al fin y al cabo, la molécula puede ser reconocida en el receptor y de esa forma se ancla, ¿cierto? Genera una actividad rápida, ¡pum!, se separa y genera un efecto biológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, aumenta, ¡pum!, la actividad de inmediato, ¿cierto? De lo que sea que esté haciendo. Mientras que por otro lado, el antagonista, habíamos dicho que lo que hace es bloquear la actividad del ligando endógeno, entonces ahora menos receptores, ¿cierto?, van a estar con esa actividad, sino que van a estar bloqueados. ¿Qué quiere decir? De que también se va a mantener el nivel basal. O sea, el antagonista nos lleva a negativo, mientras que existen, como les decía, otras alternativas, ¿cierto? Que son ya farmacológicamente un poco más, digamos, complejas en cierto aspecto, al momento de analizar sus perfiles, ¿cierto? Y sus características. Pero existen compuestos como los agonistas inversos que lo que hacen es disminuir, ¿cierto? Totalmente la concentración a un aspecto negativo en caso de que, no sé, sea excesiva la acción endógena de algo, funcionan algunas sustancias de este tipo. Como les explicaba el otro día,
esto del umbral del dolor, por ejemplo. Y están los agonistas parciales, que son sustancias que si bien actúan como agonistas, ¿cierto? No lo hacen de forma tan potente que un agonista total, que se le llama, ¿cierto? Que sería el B, que llega hasta arriba, ¿no? Y cambia totalmente la forma en la cual actúa, ¿cierto? Y genera su efecto. Entonces, tener claro esto es el punto de partida para todo lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Aquí viene otro tema. Normalmente ustedes van a encontrar en la literatura que no siempre les van a llamar agonistas, ¿cierto? O antagonistas de, sino que les van a decir modulador selectivo o una sustancia afín o un bloqueador de, que al fin y al cabo un bloqueador de sería un antagonista, mientras que un modulador selectivo, ¿cierto? Sería un agonista. Entonces, el lenguaje aquí puede ser muy variado y la verdad que se aceptan muchas de las denominaciones que se les pueden dar a esto y bueno, existen, siempre están en constante modificación en algunos casos. Así que teniendo en cuenta esto podemos seguir, ¿cierto? Que al final queda muy poco, así que no, tampoco quiero generarles tanto lío. Lo que sí se viene ahora tiene más relación con aspectos matemáticos quizás y con conceptos, ¿cierto? De qué es lo que pasa cuando yo tengo ciertas sustancias en el cuerpo y cómo yo puedo definir al fin y al cabo qué tan bien van a generar el efecto que yo estoy buscando. Ese es el tema. Entonces vienen una serie de razonamientos que nosotros tenemos que tratar de entender para poder digamos, analizar un poco el concepto de cómo un fármaco se une al receptor y cuál es la importancia que tienen, ¿cierto? Sobre todo este proceso, ¿ok? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Todo claro, profe. Pulento. Ya, buena onda. Entonces, continuamos. Tomo un poquito de té y seguimos. Bueno, entonces, esta es la misma idea, habíamos terminado con esto. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? Sí, disculpe, ¿la clase a qué hora comienza? A las 18:40. Ah, ok, ya, muchas gracias. Ok. Eh, bueno, el tema es de que, bueno, para dejarlo claro, esto, lo del cambio del horario lo habíamos hablado, ¿cierto? La otra vez porque yo por motivos laborales no podía hacerlo de forma antes porque no iba a alcanzar. Así que es básicamente eso, así que 18:40. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Nosotros podemos ya entender ahora otro concepto. Ah, se me había olvidado. Modifiqué la clase. Se me había olvidado decirles, modifiqué la clase, ya la subí 5 minutos antes de. Así que lo que les voy a mostrar ahora, después lo pueden ver o lo pueden poner después dentro de la presentación o lo que sea, pero ya está el PDF en el mismo lugar donde estaba el anterior. Ya se me olvidó comunicarles, lo siento. Cambié como unas 3, 4, toda esta parte que viene ahora, encuentro que ahora viene mucho mejor descrita que como lo tenía antes, que era un poco más enredado. Y es más bien en clarificar un concepto que yo creo que muchos lo habrán escuchado, ¿cierto? En alguna parte, que es no particularmente este término, que es desensibilización de un receptor, que voy a tratar de llevárselos a un término más simple, que es un proceso que caracteriza por la pérdida de respuesta de nuestras células ante la acción, digamos, de forma excesiva, crónica o aguda de un fármaco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿cierto? De una forma u otra, de forma como en defensa, cuando hay una exposición muy constante de una misma sustancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay un ejemplo que yo creo que lo deja bastante más claro que como estaba puesto antes, que ejemplo y gratis, ¿cierto? Es el caso del paciente al cual se le estaba administrando un medicamento durante un tiempo determinado, ¿cierto? Suele ocurrir, siempre. Por ello, debe hacerse necesario a veces ajustar la dosis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el paciente parte con 500 miligramos por 3 días, 4 días, una semana, y después ustedes ven de que los 500 miligramos ya no están generando el efecto terapéutico que ustedes estaban buscando o que en este caso el médico estaba buscando. Y ustedes controlan al fin y al cabo al paciente viendo, oye, qué raro, le estamos administrando esto y el paciente sigue haciendo fiebre o el paciente sigue diciendo que tiene dolor con esa dosis. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que reajustar la dosis.
Y eso se debe a un sinfín de procesos que pueden estar ocurriendo con el mismo paciente por progreso de la misma enfermedad o porque el cuerpo ya empieza a generar este fenómeno que está acá, que hay que tener mucho cuidado porque puede ocurrir el fenómeno de tolerancia. Una persona, y a cualquier persona le ocurre, no sé si han escuchado alguna vez que alguien siempre dice, ay, a mí el paracetamol y esas cosas no me hacen nada. Sobre todo estas personas que dicen, ¿cierto?, sufrir de cefalea, ¿cierto?, y migraña y dolores de cabeza, normalmente se automedican mucho y suelen tomar una cantidad de medicamentos que de una forma u otra van a terminar generando esta tolerancia y ya no les va a generar ningún efecto. Entonces, si se dan cuenta en este dibujito, en este esquema, se puede observar que se requiere más mensajero en las células desensibilizadas que en los controles para producir el mismo efecto. ¿Eso qué quiere decir? De que al fin y al cabo tú vas a necesitar, ¿cierto?, que el cuerpo empiece a reaccionar de otra forma mediante la presencia de la sustancia. O sea, para poder llegar al nivel de control vas a necesitar aumentar la dosis de la sustancia. Y eso genera el famoso fenómeno de tolerancia. Entonces, ahora bien explicado, pienso yo, mucho mejor que en la diapositiva anterior, que por supuesto lo pueden igual correlacionar, etcétera. ¿Esto cómo se demuestra? Esto es un artículo simplemente en el cual se comenta acerca de los pacientes, por ejemplo, que están sometidos a tratamientos bastante prolongados de fluoxetina, que es un antidepresivo, y resulta de que esto genera una desensibilización de un receptor, que es donde está relacionado un poco la actividad de este tipo de compuestos, lo cual puede estar afectando de una forma u otra el comportamiento. Si bien esto es digamos, un experimento, ¿cierto? Porque si se dan cuenta está hecho en cerebro de rata, de una forma u otra ha permitido poder entender un poco cómo funciona el tema. ¿A qué me refiero con esto? Quizás no van mucho de la mano, pero también se podría generar un grado de representación. Normalmente cuando una persona comienza el tratamiento, por ejemplo, con fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina, que son normalmente en este caso, digamos, antidepresivos, ¿cierto?, que permiten el control de la ansiedad y la depresión, la actividad de esos, al tomarlo, no es inmediata. El cuerpo requiere de un periodo de, en este caso, de poder acostumbrarse, por decirlo así, a la necesidad del fármaco. Entonces, tienen que pasar por lo menos 15, 20 días para que el cuerpo empiece a generar mayor producción de receptores, desensibilización de algunos, ¿cierto? Para poder generar un grado de, digamos, que una lógica o dinámica en la cual el cuerpo ya va entendiendo que está necesitando de una sustancia completamente ajena para poder generar actividad. Entonces ahí recién empiezan los efectos. Aquí pusieron una pregunta con respecto a la clase anterior del sistema de recaptación de aminas. ¿Los receptores son diferentes a los recaptadores que se bloquean? A ver, súper buena pregunta porque al fin y al cabo va de la mano con lo que justo estoy hablando ahora. O sea, la fluoxetina de por sí se reconoce hoy en día. Después lo vamos a desmitificar un poquito cuando lleguemos a eso, porque hace un mes salió un artículo científico en el cual ya se desmitifica un poco el mecanismo que nosotros conocíamos de este tipo de antidepresivos, que es, en este caso, el bloqueo del transportador de aminas de serotonina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá me preguntan si es que el sistema de recaptación, los receptores son diferentes a los recaptadores. En este caso sí, lo son. El receptor tiene otras características y el transportador o la proteína transportadora lo único que hace es mover de un lado hacia otro la proteína. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de los mecanismos de transporte? Pasivo, activo, estos serían proteínas de transporte basados en aspectos energéticos. Entonces, sí son diferentes, pero contribuyen al fin y al cabo a la actividad que tiene, en este caso, el antidepresivo. Entonces, por ejemplo, ustedes si llegan a conocer o si es que alguien tiene la experiencia, ¿cierto?, de tomar este tipo de medicamentos, sabrá de que nunca el efecto es inmediato, tiene que pasar un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo con el paso del tiempo? De que se han ido mejorando características, ¿cierto?, de poder generar tiempos más cortos de adaptación a estos tratamientos. Entonces, fluoxetina tarda aproximadamente 2 semanas o un poco más en poder generar esta adaptación. Sertralina quizás un poquito menos, unos 10 días, ¿cierto? Paroxetina igual va entre los 10, 14 días y ya después viene el citalopram que se tarda solamente una semana. Entonces, ha ido mejorando mucho eso y ya hay otras alternativas que de una forma u otra favorecen un poco esta
digamos, esta situación. Claro, resulta de que hay casos, por ejemplo, en los cuales hay pacientes que han estado tomando algunos medicamentos. El caso particular de la sertralina, resulta de que durante por lo menos las 2 primeras semanas de tratamiento genera muchos problemas gastrointestinales, genera demasiados problemas como vómitos, náuseas, ¿cierto? Mareos, dolores musculares, y es clásico. ¿Por qué? Porque piensa que tu cuerpo está tratando de adaptarse a una sustancia que es completamente ajena, y lo que está haciendo esa sustancia, al fin y al cabo, es forzar a tu cuerpo a tratar de llevar la serotonina donde no estaba a un lugar que la necesita. Entonces, hay que entender también, hay que ponerse, no es como decir ponerse de parte del fármaco, sino que entender de que es un proceso complejo. Es tratar de migrar serotonina de un lugar donde está acumulada a un lugar donde hace falta y cuesta. ¿Eso qué quiere decir? Al lugar que va a llegar, quizás ya no van a haber receptores que sean capaces de captarla. Y esa serotonina se va a ir a dar a otros lugares que probablemente van a terminar desembocando en efectos secundarios. Cuando el cuerpo se va acostumbrando a esas cantidades, eventualmente nuevos receptores van a ir apareciendo y los van a ir reconociendo. Y ahí es cuando empieza el umbral de actividad. Y ahí es donde empieza efectivamente un tratamiento de este tipo a ser efectivo. Y claro, esto es un tema también de educación. El médico normalmente no te educa de estas cosas. Y también es labor de ustedes, el educar al paciente. Cuando una persona comienza un tratamiento antidepresivo, tiene que hacerlo mínimo 6 meses para recién comenzar a tener una muy buena respuesta. Los tratamientos que un médico te da por un mes o 2 meses no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cuerpo quizás no ha tenido la capacidad de poder adaptarse a esas sustancias. Y esas son cosas que normalmente suelen dar ciertos tipos de estas sustancias se suelen dar o se suelen administrar por el simple fin de aprovecharte de un efecto secundario que podría ser beneficioso para ti también. Les pongo el caso, a veces le dan a pacientes trazodona, que también es un antidepresivo de primera generación, entre comillas de primera, y no se lo dan como antidepresivo, se lo dan como sedante. ¿Por qué? Porque pueden generar eso. Entonces se dan cuenta, cambia un poco la dinámica, pero eso va de la mano con la exposición que tú tienes a la sustancia. Bueno, si hablamos de desensibilización, podemos hablar ahora de sensibilización, que fíjense, es un proceso que se caracteriza por el aumento de la respuesta de nuestras células ante la acción, en este caso, de un fármaco de forma también, en este caso, repetida, pero de forma más temporal. Y esto puede producir el aumento de la afinidad al receptor hacia el ligando endógeno. O sea, ¿qué quiere decir? De que yo te voy a estar dando un fármaco de forma constante, ¿cierto? Y eso va a hacer de que de una forma u otra todos los receptores van a estar ocupados por el fármaco y no va a haber ningún receptor libre para el ligando endógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la célula? La célula va a querer el ligando endógeno, entonces se va a hacer más sensible a ella, ¿ok? Y eso, al generar ese tipo de problemas, tú vas a quitar, por ejemplo, el fármaco que has estado tomando por mucho tiempo y después van a haber tantos receptores que van a ser tan sensibles al ligando endógeno que te puede llegar a generar dos fenómenos, que uno es la dependencia y el síndrome de abstinencia. Y la dependencia se puede separar en dos tipos, en la dependencia física y en la dependencia psicológica. ¿Ok? Entonces aquí les pongo como ejemplo el uso de opioides y su dependencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un opioide? O sea, como para explicarlo esto de una forma más simple. Yo, por ejemplo, llego y imagínense que me operan de una cirugía traumatológica. De hecho, esto es como un caso real. A mí me operaron de una pierna, yo tengo titanio en una pierna. Y resulta de que no suenan los aeropuertos, eso sí. Así que tengo una pierna, por ejemplo, que tiene titanio, ¿cierto? Y fue una cirugía traumatológica. Resulta de que había mucho dolor. Entonces, para poder controlar el dolor, con el paso desde la cirugía hasta post la cirugía, estuve con un parche de buprenorfina, que es un derivado de opioide y es muy potente, alivia mucho el dolor y la verdad que está bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me ocurrió, pero hay gente que le pasa. ¿Qué es lo que hubiera pasado si es que yo me hubiese hecho extremadamente dependiente de ese analgésico opioide? Mi cuerpo hubiese empezado a requerir cantidades excesivas de este. Entonces yo siempre hubiese necesitado de esa sustancia como para poder mantenerme bien. Entonces hubiera llegado a un punto en el cual los receptores donde estaba actuando esa sustancia iban a verse totalmente ocupados en mi cuerpo, ¿ok? Y el ligando endógeno, al fin y al cabo, que son las endorfinas, no iban a tener espacio para poder situarse en esas células, porque los receptores estaban copados con el fármaco.
Entonces resulta que esas células lo que más quieren ahora es endorfina, una sustancia natural. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De un día para otro te quitan el fármaco, te sacan el parche, te dicen ya, se acabó, ya no vas a usar más el parche porque ya no tienes, ya no, ya estás mejor, ¿cierto? Ya no deberías sentir dolor. Todo ese tiempo que tú estuviste usando el fármaco por mucho tiempo, ¿cierto? Hizo que tu cuerpo empezara a generar más receptores para que más fármaco pudiera, en este caso, estar cubriéndolos, ¿cierto? Entonces, si tú quitas el fármaco, vas a dejar libres nuevos receptores. Y todos esos receptores nuevos ahora van a ser muy sensibles al ligando endógeno. Y eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre normalmente con las personas que les quitan una droga, un fármaco de forma abrupta? Les genera el famoso síndrome de abstinencia, ¿cierto? O también le llaman el síndrome de deprivación. Y eso se ve mucho, sobre todo en adultos mayores, en personas adultas jóvenes que están con consumo, por ejemplo, de benzodiazepinas, ¿cierto? Antidepresivos o algunas otras sustancias. ¿Por qué? Porque no hay un control por sobre la utilización de este tipo de sustancias. Y al fin y al cabo, eso, el asunto de la dependencia también va a variar mucho y va a generar diferencias dependiendo del tipo de sustancias que existan. Entonces, aquí viene un pequeño gráfico, o una pequeña curva, bueno, esta en realidad es una recta, que no tiene la recta, pero es para definir en el espacio cómo están distribuidos ciertos fármacos. Resulta de que si se dan cuenta acá, mucha gente verá, oye, hay un montón de drogas de abuso, ¿cierto? Tenemos la heroína, la morfina, la cocaína, el alcohol, ¿cierto? La nicotina, el cigarrillo, el pentobarbital, que eh, es una sustancia, bueno, que puede ser desde inductor de la anestesia hasta antiepiléptico, ¿cierto? El rofinol, ¿vieron la película de Hangover, ¿cierto? Que al tipo le venden al principio unos rufis que se llaman, y bueno, era rofinol, y el rofinol es nada más y nada menos que flunitrazepam. Tenemos la metanfetamina, ¿cierto? El MDA, ¿cierto? La mescalina, ¿cierto? Que es un alcaloide que se aísla directamente de, en este caso, cactáceas, bueno, los fosfora williamsi, en este caso, el peyote que le llaman, ¿cierto? La ketamina, que es un inductor de la anestesia, un anestésico muy potente, que se usa mucho, ¿cierto? Y también hoy en día tiene un componente de abuso, la cafeína, que todo el mundo, bueno, si no beben café, beberán té, que tiene más cafeína que el mismo té. La efedra, que es una sustancia natural, un alcaloide natural que se encuentra en un montón de plantas, ¿cierto? Y también tiene mucho componente descongestionante. Por otro lado, el óxido nitroso, que va desde la mano, desde sustancias de abuso hasta usos médicos clínicos como anestésico. La marihuana, ¿cierto? Que viene de la cannabis, ¿cierto? Bueno, o sea, la marihuana es un tipo, hay que diferenciar la marihuana del cáñamo, ¿cierto? Porque la marihuana tiene mayores componentes psicoactivos versus el cáñamo que tiene sustancias que al fin y al cabo son como el CBD, que tienen mayor valor farmacológico. Y abajo encontramos la dietilamida del ácido lisérgico, ¿cierto? Que proviene de, en este caso, de el cornezuelo del centeno, y la psilocibina, que proviene de algunas setas, ¿cierto? Les acabo de dar todo el abanico de sustancias que pueden servir o que son utilizadas o tienen un propósito, ¿cierto?, recreacional. Pero algo interesante con todos estos es de que se clasifican dependiendo del grado de dependencia que pueden generar. Y resulta de que de todas estas, las 3 sustancias o 4 sustancias que más dependencia generan, fíjense, están acá arriba, como la heroína, la morfina, la cocaína y el alcohol. Y el tabaco también, la nicotina, y ya sustancias un poco más complejas. Mientras que por abajo tenemos el LSD, la psilocibina y la marihuana, que hoy en día ya entró en tela de juicio porque está definido que sí puede generar adicción. Pero eso va a depender mucho de clases y tipos que existen y por el contenido de sustancias, etc. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que el cuerpo reacciona de una forma bien particular a cuando está sujeto o sometido a ciertas sustancias. Entonces, un ejemplo clásico es lo que les hablaba con respecto a los opioides. Resulta de que cuando una persona está tomando muchos opioides por mucho tiempo, suele primero generar un fenómeno de tolerancia. Las dosis que le están dando normalmente ya no sirven, ya no le quitan el dolor, ¿ok? Pero ahí también hay un componente, ¿cierto?, a nivel psicosomático, por decirlo así, y después empieza la dependencia, y la dependencia va a ir en este caso bordeando desde la dependencia física y por supuesto la dependencia psicológica.
Ahora bien, una persona que está con tratamientos prolongados, altos, ¿cierto?, de este tipo de sustancias, eventualmente cuando se les retiran de forma muy golpeada, suele generar inmediatamente esta sensación de abstinencia, ¿cierto?, que puede ser, y se representa de un montón de formas, la verdad, que puede llegar a ser bastante incómodo y complejo para esa persona. ¿Cierto? Con ansiedad, con un sinfín de otros procesos. Pero resulta de que todo esto tiene un componente molecular, o sea, hay una sobreregulación de, en este caso, una señalización de este segundo mensajero que es el AMP cíclico, el cual al fin y al cabo está relacionado con el consumo crónico de estos opioides. Y por supuesto también va de la mano con la adaptación que el cuerpo va teniendo a la administración, digamos, constante de este tipo de sustancias. Sí, de esto ya está súper estudiado, pero ¿qué pasa con otras sustancias que quizás no conocemos muy bien? Pero básicamente hoy en día la farmacología, la fisiofarmacología de todas estas sustancias están extremadamente estudiadas. Entonces hay que tener, la verdad, mucho respeto, sobre todo con este tipo de sustancias. Hoy en día eh, hay mucha información al respecto, bueno, y es cosa de solamente de querer buscar un poquito más de información. Bueno, a modo de resumen de estos dos mecanismos, ¿cierto?, que existen, pongamos de ejemplo esta célula, ¿cierto? Mira, estaba viendo 45 participantes. Ah, mira, teníamos que llegar a esta clase a la 1, 2, 3, 4, a la sexta clase para tener menos de la mitad. Clásico. Tenemos una célula, ¿cierto? Entonces vamos a decir que en esa célula tenemos unos ligandos, ¿cierto? Y esos ligandos se van a unir y van a generar una respuesta normal, ¿sí? Entonces aquí observamos que hay una respuesta normal porque cada uno se une a su receptor. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que pasa si yo añado un antagonista? Si yo añado ese antagonista, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora el antagonista me va a estar ocupando el sitio de unión, ¿cierto?, de la sustancia ligando o quizás el agonista, ¿no? Entonces fíjense, ahora ya no se pueden unir, ¿cierto? Entonces como ya no se pueden unir, ya no va a haber respuesta. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que va a pasar? El cuerpo, la célula, como dice, oye, ya no tengo más receptores porque me los ocupó el antagonista, sintetizo más receptores para que estos de acá se puedan unir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ocurre o empieza a ocurrir el proceso de sensibilización. O sea, empiezan a aumentar la síntesis de estos receptores. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo más, en este caso sustancia, puedan llegar y unirse a ellos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Tienes ahora receptores ocupados por antagonistas y a la vez tienes receptores ocupados por la otra sustancia y vas a generar también respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Al tener ese aumento de la respuesta, tu cuerpo empieza a generar tolerancia. Ya empiezas a tolerar la dosis que tenías aquí, ya no es la misma de acá, sino que aumentó. Y esa tolerancia, al fin y al cabo, va a ser de que la concentración, ¿cierto?, de receptores y de, en este caso, sustancia aumente en el medio. ¿Qué es lo que pasa si tú bruscamente quitas, en este caso, el antagonista? Ahora, fíjense la cantidad de receptores que van a haber libres, a diferencia del origen, y resulta de que ahora vas a poder unir muchas más sustancias porque están mucho más sensibilizadas, ¿cierto? Porque en este caso, como no habían al principio receptores, ahora hay más y van a estar muy disponibles para diferentes sustancias endógenas y esto, de una forma u otra, van a generar una respuesta excesiva. Y aquí es donde nosotros definimos el famoso fenómeno de dependencia. Entonces, esta es como la forma más molecular, al fin y al cabo, de poder entender cómo ocurre particularmente, ¿cierto?, el fenómeno de dependencia en este caso, a sustancias. ¿Profe? Dime. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Por favor. Claro, claro, claro. Mira, mejor me voy para atrás. Ay, no. Ahí sí. Espera un segundito. Ya, entonces, ya imagina que tenemos una célula, ¿cierto? Ah, ahí está. Ya tenemos una célula, ¿cierto? Ya, y esa célula tiene receptores, tiene ligandos endógenos. Digamos que tiene un ligando endógeno X, ¿ya? Que va a generar una actividad. Entonces yo tengo esos tres receptores, ¿sí? Pero a su vez voy a tener tres sustancias que van a llegar a esos receptores, ¿no? Entonces, por lógica, se van a unir y deberían generar una respuesta fisiológica, ¿no? Lo que tú estás buscando.
Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate que yo añado un antagonista a esa misma célula. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer los antagonistas? Van a bloquear los receptores para evitar que la actividad de la sustancia endógena vaya ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora tú vas a tener estas sustancias sin lugar donde situarse. Entonces, la célula lo que hace es mandar una señal de que, oye, hay que sintetizar más receptores para que estos ligandos que quedaron sin unirse se puedan unir. Entonces la célula, ¿qué es lo que empieza a hacer? A sintetizar más receptores. Y a eso se le llama sensibilización, ¿ok? El aumento, en este caso, de la cantidad de receptores disponibles para que una sustancia se pueda unir, ¿ok? Básicamente es simplemente una respuesta que tiene la célula ante una poca cantidad de receptores que van a estar libres. Ahora bien, tú vas a tener los mismos receptores ya utilizados por los antagonistas, ¿cierto? Pero ahora vas a tener receptores nuevos, porque la célula los sintetizó. Entonces, esos receptores ahora van a ser mucho más sensibles a la actividad de ¿qué? Del ligando endógeno, ¿ok? O sea, van a estar buscando que el ligando endógeno se una a ellos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a unir, porque ahora hay más receptores. Entonces, si te das cuenta ahora, vas a tener receptores que van a ser muchos receptores que van a estar ocupados por antagonistas y por el ligando endógeno. Y esto, de una forma u otra, nos va a generar la respuesta que estamos buscando, ¿cierto? Pero necesitamos que, al fin y al cabo, tuvimos que sintetizar más receptores para que recién pudiera ocurrir esto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aumento, en este caso, el antagonista sobre más receptores, lo más probable es que vayan a bloquear estos receptores de acá también. Y eso va a generar, al fin y al cabo, la tolerancia. O sea, si yo aumento la dosis de algo, si yo tomaba 500 y ya no me sirve, voy a tener que empezar a tomar 1000, voy a tener que empezar a tomar 1500 y mi cuerpo ya va a empezar a tolerar dosis más grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a llegar, en este caso, más ligandos endógenos, ¿cierto? Y ahora todos mis receptores van a estar ocupados por antagonistas. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir haciendo la célula? La misma historia, ¿cierto? Es como un ciclo, pero va a llegar un punto en el cual tú vas a quitar el antagonista, vas a quitar la sustancia que bloquea y vas a tener libres, ¿cierto? Un sinfín de nuevos receptores que sintetizaste más los originales. Y ahora estos van a ser muy sensibles a la sustancia original, a la sustancia endógena. Entonces, ¿qué van a llegar ahora? Se van a situar y fíjate, el perfil comparativo de respuesta que va a tener esto va a ser mucho más excesivo que la respuesta normal. Y eso, al fin y al cabo, es una respuesta que normalmente tiene una persona una vez que le retiran un fármaco que ha estado utilizando por mucho tiempo. Llámese un opioide, un analgésico potente, ¿cierto? O una benzodiazepina, cuando se hacen dependientes de ella, ¿ok? Y genera el famoso síndrome de, en este caso, abstinencia. Y al final, que va de la mano, por supuesto, primero por la dependencia y después por la abstinencia. Entonces, es como todo está relacionado entre sí. Pero tú puedes explicarlo con tus mismas palabras, al fin y al cabo, si tú estás administrándote algo que va en dosis crecientes y no te generan el mismo efecto que en la dosis que tú tomabas originalmente, lo más probable es que estás generando un fenómeno, en este caso, de tolerancia. Yo creo que estos dos son como los más importantes de nombrarlos, como tolerancia, dependencia. El fenómeno de sensibilización, desensibilización es más el proceso bioquímico que ocurre, pero la tolerancia y la dependencia es algo que tú puedes explicar con simples palabras, ni siquiera hace falta hablar de receptores y cosas por el estilo, ¿sabes? Porque tú dices, la persona tolera, cuando hablan de tolerar el dolor, ¿no? O sea, entonces, eso tiene un componente, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, les pinchan con una aguja en una zona y después de un rato, de tanto que le están pinchando esa zona con la aguja, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder la sensibilidad en ese sector y ya no va a sentir dolor. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad. Entonces es exactamente lo mismo, el cuerpo se va acostumbrando a ciertas actividades que son repetitivas. Profe, ¿y es posible que esto pase al revés, que un agonista genere como una disminución de los receptores celulares? Buena pregunta. A ver, normalmente, originalmente tú, por ejemplo, si buscas en literatura, te va a salir siempre definido este proceso a un antagonista. Pero después se ha ido describiendo de que puede ocurrir tanto con un agonista como con un antagonista. Entonces después quedó como clarificado de que con cualquier sustancia va a ocurrir esto. Es muy difícil que llegue el proceso de disminuir receptores, porque va a llegar un punto
en el cual tú quizás vas a tener una alta cantidad de receptores y el cuerpo después orgánicamente va a ir disminuyendo la cantidad de estos mismos receptores. Y eso puede ocurrir, y de hecho viene explicado en una de las imágenes de la clase que yo les puse anteriormente, que llega un punto en el cual la célula puede llegar a, en este caso, a dejar de producir ciertos receptores. ¿Por qué? Porque la célula se ve en la necesidad de ya no tener que utilizarlos. Pero eso al fin y al cabo va a traer nada más y nada menos que una respuesta muy similar a lo que es la sensibilización y desensibilización. Pero como tú lo explicas mejor al fin y al cabo, es tratando de entenderlo con la acción excesiva de uno para que pueda producir, en este caso, una cantidad excesiva de receptores. Por ahí más o menos es donde se explican hoy en día la mayoría de los fenómenos de tolerancia relacionados al abuso de drogas, por ejemplo. Siempre es por Claro, tolerancia. profe, es lo más lógico, ¿no? Que a medida que aumenta la concentración, haya más receptores, ¿cierto? Claro, es lo que te Lo dice, lógico. es lo que te dice la lógica. Por acá dice siempre que es por tolerancia que se aumenta la dosis. No, no necesariamente. O sea, por ejemplo, yo te estoy dando un ejemplo de, por ejemplo, una persona que está con pongámoslo que está en un cuidado paliativo, ¿cierto? Y le daban al inicio 500 miligramos para un dolor dentro de una escala de EVA que era 5. Entonces la persona con 500 al principio que iba bien, pero después ya ese dolor, fisiológicamente estaban ocurriendo procesos que intensifican ese dolor y esos 500 miligramos ya no van a permitirle soportar el nivel del dolor que tiene, por lo cual vas a tener que ir aumentando al fin y al cabo la dosis. En esos casos funciona, pero por ejemplo, con antibióticos quizás también puede haber alguna relación porque el antibiótico va a actuar directamente, ¿cierto? Disminuyendo el crecimiento de la bacteria o simplemente matándola, pero también va a depender de qué tanto se haya diseminado esa bacteria y qué tantos otros procesos se hayan desencadenado, procesos inflamatorios, proinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener claro de que estos son procesos bastante selectivos en realidad. Y claro, porque tú, por ejemplo, nunca vas a encontrar a alguien, va a ser muy extraño escuchar esto como, no, esa persona se hizo tolerante, o sea, se hizo dependiente de la amoxicilina. Es como, no sé si funcionara tan así porque lo que sí ocurre es de que el cuerpo genera, las bacterias generan un fenómeno de resistencia, pero eso es netamente relacionado a que las bacterias han estado expuestas de forma extremadamente repetitiva a una misma bacteria y ya generan mecanismos para poder, en este caso, digamos, inutilizar el antibiótico. Pero ¿se dan cuenta que es como diferente a esto? A ver, dice, por ejemplo, un aumento de sensibilización puede ser el hacerte un tatuaje. Sí, claro, es que el tema del tatuaje también va de la mano con el umbral del dolor, o sea, está descrito, ¿cierto?, que hay personas que tienen una tolerancia al dolor que es altísima, o sea, que es tremenda y eso está netamente relacionado con la liberación de las sustancias que están relacionadas con la nocicepción, que es en este caso el sentir dolor. Pero sí, puede llegar a ocurrir, hay personas que se hacen una manga completa tatuada y no sienten nada. Mientras que hay otros que apenas les ponen les piquetean el brazo donde sea y no pueden con el dolor. Puede existir alguna relación con eso. A ver, preguntan acá, ¿esos receptores creados pueden llegar a desaparecer o cómo funciona con las personas que dejan de tener o sufrir abstinencia? Ya, buena pregunta. Resulta de que lo que decíamos, llega un punto en el cual la célula va a tener tantos receptores, ¿cierto? Y claro, cuando a ti te quitan un fármaco de golpe, es cuando te van a empezar a generar todos estos efectos de forma progresiva. Ya. ¿Dónde viene la clave? La clave es de que la deshabituación que existe para cualquier tipo de tratamiento, sobre todo psicofármacos, tiene que ser de forma progresiva, de la misma forma que es el inicio del tratamiento. O sea, si tú partes con un tratamiento, tienes que ser siempre en escalera, y normalmente en las guías clínicas ustedes se van a dar cuenta de que siempre se parten con dosis muy bajas, que cada 15 días se tienen que ir aumentando, y van normalmente en un rango de 25% en aumento hasta llegar a la dosis efectiva. Y después lo vas a mantener al paciente con esa dosis, y después para poder retirarle el fármaco al paciente no lo haces de golpe con algunos. ¿Ok? Lo tienes que ir haciendo de forma progresiva. Con un antibiótico lo quitas de forma progresiva, porque el fin del antibiótico es matar a un bicho, por decirlo así, ¿cierto? Entonces el bicho ya no va a estar, el bicho va a estar muerto. Y el antibiótico en tu cuerpo va a pasar a hacer absolutamente nada. Te puede hasta traer más consecuencias en ciertos casos.
Pero en el caso de un psicofármaco, el psicofármaco tú tienes que ir de a poco también, es como una pirámide, una campana de Gauss, o sea, llegas al punto máximo que se puede generar una meseta, y después para deshabituar al paciente no lo tienes que hacer boom, de golpe, sino que tienes que hacerlo de forma continuada en el tiempo. Cuando ocurre eso, toda esa aparición o generación de nuevos receptores se ve de una forma orgánica, digamos, redistribuida. Entonces hay muchos receptores que se expresan o se dejan de expresar. Y eso ocurre, eso es real. O sea, y eso está muy estudiado sobre todo con fármacos que modulan la serotonina. Y bueno, eso ya es a nivel un poco más molecular. Pero sí, funciona un poquito de bajo esas características. Ya. ¿Quedan inactivos? No sé si inactivos, sí, podría ser que inactivos hasta el punto en el cual se vuelvan a sensibilizar frente a la presencia de sustancias que puedan reconocer al receptor. Entonces, eso también es complejo. Entonces, por ejemplo, una persona, no sé si, yo creo que lo entienden, hay gente que, por ejemplo, entra en estas clínicas de adicciones, los tienen por mucho tiempo sin ningún fármaco y hay muchos que recaen, ¿cierto? Y estas personas que recaen es porque el organismo ya reconoce, ¿cierto?, algunas de estas sustancias de forma mucho más rápida. Entonces, es como que quedan durmiendo, quedan inactivos, sí, puede ser, o básicamente quedan inexpresados algunos de ellos. Y puede ocurrir en realidad. Bueno, por otro lado ya también hay otros tipos de fenómenos más complejos, ¿cierto? Como en este caso recambio celular, muerte celular, etc. Por eso dicen que la recaída es más fuerte cuando vuelven a conducir. Claro, es que eso ahí ya entran otros fenómenos. O sea, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, si bien esta es la visión molecular, ¿cierto? Y se da a entender un poquito, hay que también entender de que lo que está pasando una persona que está en ese tipo de situación no solamente responde al fármaco, o sea, no es tan molecular, hay factores biopsicosociales, el entorno, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden llevar, ¿cierto?, a que ocurran un sinfín de cosas, entonces ahí es donde uno tiene que tratar de mirarlo con ojos un poquito más, o sea, más allá de lo científico, sino que un poquito más humano, por decirlo así, empático. Y es complejo, y es muy difícil, y bueno, es una historia. Ya, continuamos con esta historia, para seguir avanzando. Entonces, se me fue. Para poder definir, ¿cierto? O sea, hemos hablado ya de toda esta cosa de la tolerancia, la dependencia, que sí, es muy interesante y hay muchas cosas que son válidas, ¿cierto? De poder ir analizando, ¿cierto? De una forma u otra. Hay que definir algunas características que son súper importantes para nosotros para poder entender qué tan buena va a ser la actividad de una sustancia, de un agonista, un antagonista, ¿cierto?, de la sustancia que sea. Entonces hay que tener en claras unas ciertas definiciones, como por ejemplo afinidad, eficacia y potencia. Entonces la afinidad de un fármaco se define, en este caso, bueno, la afinidad de un fármaco por un receptor es la medida de qué tan fuerte el fármaco se une al receptor. Y eso es netamente por un asunto químico, o sea, la estructura química está diseñada de una forma tal que va a llegar al receptor y el receptor lo va a reconocer. Entonces el receptor es afín, o sea, la molécula es afín al receptor, ¿ok? Y esa unión va a depender de los puentes de hidrógeno intramoleculares, pues, en este caso enlaces iónicos, etc. Por otro lado, viene la eficacia, y la eficacia es la medida del efecto biológico máximo que el fármaco va a producir una vez que se une. O sea, el fármaco puede ser afín, pero a la vez tiene una muy buena eficacia. ¿Por qué? Porque una vez que se unió, el fármaco produjo el efecto que estaba buscando. ¿Se dan cuenta? La eficacia es eso. Yo puedo tener un fármaco que sea muy afín a muchos receptores, pero quizás es poco eficaz, ¿ok? Y puede ocurrir ese fenómeno. Así como puedo tener un fármaco que es muy poco afín, pero quizás de la poca afinidad que tiene puede generar una muy buena eficacia en algún receptor. Entonces, esa dinámica suele verse bastante representada en algunos casos. Y por último, bueno, esto es un ejemplo. Hacer notar que un compuesto con una gran afinidad no necesariamente tiene una buena potencia, que lo vamos a hablar ahora. Entonces, por ejemplo, un antagonista se puede unir con buena afinidad, pero sin tener eficacia, es lo que les comentaba. O sea, una molécula se puede unir, genial, al receptor, pero resulta de que da igual, porque no sirve en ese receptor. Y por último encontramos la potencia, que se refiere a la cantidad de fármaco requerido para alcanzar un efecto. O sea, estamos hablando de cantidad acá. O sea, administrar 1 es diferente de administrar 2, 500, 1000, etc.
Entonces, la lógica aquí entender, y yo creo que esto ustedes lo entienden también, que en biología, en bioquímica, sobre todo, cuando hablamos de potencia y cantidades, siempre tratamos de irnos a los niveles más bajos. ¿A qué me refiero? Cantidades, la menor cantidad posible que tú necesites de un fármaco para poder generar el efecto máximo que tú buscas es siempre la mejor. ¿O no? Tiene sentido, ¿no? Porque a mí no me gustaría tener que tomarme 5 pastillas para poder generar un efecto que quizás podría generar con solo la mitad de una. ¿Se dan cuenta? Entonces, la potencia tienen que tratar de verla de esa forma. Con la menor cantidad que yo pueda obtener el efecto máximo que estoy buscando, eso para mí es una muy buena potencia. ¿Ok? Entonces, si yo comparo fármacos de una misma familia, o sea, voy a ver de que, oye, quizás este con 15 miligramos genera un efecto, mientras que este otro con 0,5 me genera el mismo o mejor. ¿Cuál es más potente? El 0,5, ¿cierto? A pesar de que los dos se encuentran en rangos muy similares. Entonces, afinidad, eficacia y potencia son 3 conceptos que tienen que tener extremadamente claros. ¿Cómo se representan? Bueno, se representan esquemáticamente, sobre todo con un sistema de gráficos, ¿cierto? Y curvas, como estas sigmoides que están acá, y por un valor, ¿cierto? Matemático que en este caso nos permite predecir lo que les estaba comentando anteriormente. La eficacia se determina midiendo el efecto máximo, que en este caso ocurre cuando se une el fármaco al receptor. O sea, yo una vez que sé que el fármaco se une al receptor, voy a saber inmediatamente qué tan eficaz es porque me generó el efecto que estoy buscando. Entonces, inmediatamente tú dices, ah, el fármaco es efectivo. Pero la potencia tú la puedes determinar midiendo esto que está en rojo, la concentración del fármaco requerida para producir el 50% del efecto máximo posible. Y a esto se le llama concentración efectiva 50. Y aquí está lo que le comentaba. Mientras más pequeño el valor, más potente el fármaco. Entonces, esta curva que está aquí, que tiene, ¿cierto?, 2 ejes, tiene la concentración, ¿cierto?, en este caso del logaritmo de la concentración del agonista, en concentración molar, versus, ¿cierto?, digamos, la efectividad, ¿ok? ¿Qué tan eficaz, perdón, es? Entonces, si el fármaco va a aumentar en concentración, va a llegar en este caso, sigmoidea, a un punto medio en el cual yo voy a saber, ¿cierto?, que la mitad de la concentración, en este caso, o sea, la concentración del fármaco va a llegar a un punto en el cual yo voy a poder, en este caso, producir el 50% del efecto máximo posible. O sea, yo sé que a esa concentración voy a tener la mitad de la actividad, mientras que al contrario, al completo, voy a tener una actividad completísima. Entonces, básicamente, lo único que tienen que tener claro de acá es esto que está acá abajo. Mientras más pequeño es el valor, es más potente el fármaco. Y normalmente cuando yo represento fármacos, para poder ver qué tan potentes son, los represento con estas características de sigmoidea, para poder ver su potencia. O sea, va disminuyendo, aumenta y llega a un tope. Pero hay un punto medio en el cual yo defino, esa es la concentración media para saber de que el 50% de la actividad es la que yo estoy buscando, o el efecto máximo. Entonces, si yo comparo algunas sustancias, yo voy a tener curvas que van a estar, en este caso, relacionando dos tipos de fármacos, ¿cierto? Y aquí yo puedo hacer análisis matemáticos, cálculos matemáticos, que particularmente no los vamos a realizar nosotros, solamente quiero que quede el concepto claro. Pero sí, les pongo un ejemplo, que esto también es nuevo, que no está en la presentación anterior. Entonces, fíjense, acá tenemos dos curvitas, ¿cierto? Una que está, ¿cierto?, como curva, y esta está convertida a la logarítmica, ¿cierto?, que sería en este caso la sigmoidea. Entonces, fíjense, tenemos dos curvas de un fármaco A versus un fármaco B, y ambos tienen su 50% en este caso del efecto máximo a un S50 determinado. Entonces acá aparece el S50 es la concentración del fármaco que produce una respuesta igual al 50% de la respuesta máxima. Entonces, se dan cuenta ese valor, si ustedes lo extrapolan, les va a dar exactamente el 50%, ¿cierto? Ya, por otro lado, ustedes van a tener, si que pasamos a logaritmos, en este caso estos valores, vamos a tener estas dos sigmoideas del fármaco A versus el fármaco B, en donde la potencia de los fármacos puede ser comparada utilizando la S50. Mientras más pequeña es la S50, es más potente el fármaco. Y eso es lo que tienen que tener claro, ¿ok? Esa es como la lección del día de hoy.
mientras más, en este caso, pequeño es el S50, más potente es el fármaco. Pregunta ponen acá. ¿Eso tiene influencia en la vida media igual? No necesariamente, porque esto es más relacionado con la actividad del fármaco del receptor. O sea, la vida media va a ocurrir después de que el fármaco... podría, a ver, sí, podría, me estoy poniendo en modo pensativo. Podría, porque al fin y al cabo la vida media es la duración en sí, por decirlo así, del fármaco en el tiempo, ¿cierto? Pero va más relacionado a la concentración del mismo. Pero el efecto farmacológico en sí es otra dinámica, porque el fármaco llega, se tiene que absorber, tiene que en este caso distribuirse, ¿cierto? Generar el efecto farmacológico, y una vez que genera el efecto farmacológico, yo recién puedo definir qué tanto va a ser la vida media. Entonces se relacionan, está por ahí, por decirlo así. O sea, tienen una relación bastante similar, pero no es igual. O sea, es como agua con aceite, pero los dos sirven para lo mismo, por decir así. Sirven como solventes, por decir así. O sea, se podrían relacionar, pero el tiempo de vida media va más relacionado con la farmacocinética, o sea, con el tiempo que va a durar. Mientras que esto es inmediatamente una pequeña cantidad del fármaco, ¿cierto? ¿Qué tan potente va a ser? ¿Cuál es el efecto, en este caso, molecular que va a tener? La vida media es cuánto va a durar en tu cuerpo, que al fin y al cabo va más relacionado con otros tipos de factores. Entonces, fíjense, el ejemplo. Por ejemplo, el candesartán y el irbesartán son dos bloqueadores del receptor de angiotensina 2 utilizados para tratar la hipertensión. ¿Ya? Tenemos dos sustancias que se usan hoy en día. Y resulta que el rango de dosis terapéutica del candesartán es de 4 a 32 miligramos comparado con 75 y 300 del irbesartán. Por lo tanto, el candesartán es más potente que el irbesartán porque tiene un S50 más bajo. Así de simple. Entendiendo esa lógica, yo creo que es mucho más fácil entender de que hay un montón de fármacos que quizás vienen en dosis mucho más pequeñas que son mucho más potentes que quizás los de primera generación. Y eso es lo que normalmente se busca con las sustancias más actuales, que no necesitas de tener que estar administrando altas dosis para que sean igual de efectivos. Entonces, otro ejemplo, el caso del nifedipino. Nifedipino es un antagonista del calcio que se utiliza mucho para la hipertensión arterial, ¿cierto? Y resulta de que este se puede administrar en dosis de hasta 120 miligramos al día y es bastante potente su actividad. Mientras que hoy en día hay un análogo que se llama amlodipino, y el amlodipino se administra en dosis solamente de 5 a 10 miligramos una vez al día. Y con 10 miligramos tú tienes una equivalencia en potencia de 120 de nifedipino. Entonces, la potencia del amlodipino es muy superior en comparación al otro. Entonces, cositas como esa nos permiten hacer estos tipos de diferencias. Teniendo en cuenta esto, podríamos ver este último gráfico, en el cual, si se dan cuenta, tenemos el efecto biológico, con la concentración del fármaco en aspectos logarítmicos, y todas las S50 de A, B y C. Y los tres tienen su curva, ¿cierto? Una curva acá, y esta curva más pequeñita. Entonces, fíjense lo que está escrito acá. El fármaco A, ¿cierto?, es más potente que el fármaco B, pero los dos muestran la misma eficacia. ¿Qué quiere decir? De que quizás la concentración, la potencia de esto, la concentración de esto es igual, pero los dos generan el mismo efecto. Y eso, la verdad, es bueno. Mientras que el fármaco C muestra menor potencia, ¿cierto? Y menor eficacia que A y B, porque está mucho más alejado. Tiene una S50 que es mayor en comparación a estos dos, y su curva es mucho más pequeña. Por ende, es menos efectivo. ¿Ok? Y eso, al final, es lo que me interesa que ustedes entiendan de todo este proceso. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el cual ustedes van a tener que estar trabajando y administrando algunas sustancias, y de repente van a cuestionarse cuál es más potente que otro. Y eso va a ir en relación directa con la dosis, los tiempos de tratamiento, ¿cierto? Y qué tan prolongados van a ser, ¿cierto? Así que eso, la verdad que es súper importante que lo tengan en claro, porque todo lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante, desde las clases después de la pausa docente, que empezamos con cardiovascular, ya vamos a entrar a hablar un poco más de características específicas de fármacos, dependiendo de cuáles vayan a ser los grupos que vayamos a analizar. Dime. ¿Qué características de los fármacos hacen que sean familia?
Mira, las familias se pueden separar por características químicas, particularmente, normalmente una familia de fármacos se definen particularmente por su química. Su química define en qué especificidad va a tener, modificaciones estructurales que puede tener un grupo de fármacos específicos. Eso también tiene mucha relación con algo que hablábamos en la clase introductoria, cuando decíamos, por ejemplo, cuando tomabas la cocaína, ¿cierto? La estructura química de la cocaína, la estructura química de la cocaína dio el origen a un conjunto de porciones químicas estructurales que se llaman el farmacóforo. Y el farmacóforo te permite obtener moléculas con esa base estructural, pero solamente con otras modificaciones. Y a eso se le denominan familias. Entonces tú vas a tener familias, por ejemplo, en los antiinflamatorios no esteroidales, vas a tener los derivados de ácidos alcanoicos, ácidos propilalcanoicos, ácidos fenilacéticos, vas a tener la familia de los oxicanos. ¿Por qué? Porque son grupos de fármacos que comparten una estructura y se modifican ciertas porciones, pero en sí tienen la estructura gruesa base. Lo mismo pasa con los antihipertensivos, hay familias específicas como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, está la familia de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, está la familia de los antagonistas del calcio, porque todos ellos tienen estructuras diferentes, pero se agrupan, porque todos tienen esas familias, estructuras similares, y sus modificaciones químicas permiten generar diferencias farmacocinéticas entre ellos, que uno necesita más dosis, uno más menos, tiene un tiempo de... Infiero, profe, disculpe, infiero entonces que todos tienen receptores diferentes, ¿cierto? Por ahí va a venir mi pregunta. Eso, ya, si lo dices por ese lado, claro, en este caso suele ser que tienen receptores diferentes en la gran mayoría. En algunos casos particulares hay familias químicas, ¿cierto? Hay muchas familias químicas diferentes que comparten receptores también. Entonces, esas ya son otras variabilidades que existen porque los receptores han sido diseñados, o sea, han sido estudiados tanto que se conoce toda en este caso, la bioquímica de estos mismos como para saber qué tipo de moléculas tú podrías poner en ellos. Y hay algunos receptores que te permiten cientos de tipos de moléculas. Entonces ya se van definiendo nuevas familias basado en ese perfil. Pero sí, en lo que dices tú es también así. Entiendo, profe, gracias. Ya, terminamos con farmacocinética y entramos rápidamente. Lo de toxicidad es muy cortito, así que, porque yo no quiero entrar en mucho detalle con la toxicidad. Toxicología es una asignatura por sí, es un área de estudio específico. De hecho, tú te puedes doctorar en toxicología si te apetece. Y de hecho es complejo. Estudiar toxicología va en muchos aspectos: toxicología clínica, ambiental, toxicología instrumental, que también es bastante complejo, toxicología química, etcétera. Pero aquí nosotros nos vamos a ir en generalidades para entender un poco cuáles son los procesos que pueden ocurrir para que algo sea tóxico, ¿cierto? Y hemos comentado ya, o sea, el paracetamol, ¿cierto?, en dosis extremadamente altas, puede llegar a ser tóxico para el organismo, ¿cierto? Así como... Profe, disculpe, en el chat hay una compañera que hizo una pregunta. ¿Dónde está? En el chat. Bueno, no lo había visto, perdón, lo siento. No me odien. A ver, profe, ¿cómo hacen los laboratorios para crear un fármaco que tenga la misma eficacia, actuar con una misma enfermedad, pero con menor cantidad? Es que eso ya es netamente estudios moleculares. O sea, yo, por ejemplo, me especialicé en eso. O sea, en eso yo trabajé por muchos años, en los cuales tú, por ejemplo, hay una enfermedad que yo trabajé mucho con tuberculosis. Entonces, en tuberculosis, ¿qué es lo que haces tú? Ya están súper definidas la estructura química o la estructura molecular de lo que es los tipos de micobacterias de la tuberculosis. Definición de estructura, membranas, genes y un montón de cosas. Y resulta de que los tratamientos, al fin y al cabo, son basados en evitar, por ejemplo, la replicación de la bacteria. Y hay muchos mecanismos por los cuales tú podrías evitar esa replicación. Entonces, todos esos mecanismos o esas zonas son, al fin y al cabo, blancos terapéuticos para diseñar nuevas moléculas. Resulta de que todas las moléculas originales, que se sintetizaron en los años 50, hasta el día de hoy siguen siendo eficaces, pero con dosis extremadamente altas, que a su vez traen problemas de toxicidad, que justamente lo vamos a comentar ahora. Pero la idea y la lógica es de que se generen nuevas moléculas que puedan encontrar zonas donde poder llegar
en la misma enfermedad que se conoce por mucho tiempo, pero buscando nuevos blancos terapéuticos, tratando de disminuir el concepto de la dosificación. ¿Por qué? Porque quizás los blancos terapéuticos ahora son mucho más sitio específicos, porque por ejemplo, originalmente tú usabas un receptor para atacar, o evitabas la replicación, o evitabas la síntesis de la pared de la membrana de una bacteria, pero ahora lo que haces es actuar sobre un gen, y para actuar sobre un gen no necesitas de una dosis altísima, necesitas de dosis extremadamente pequeñas. Entonces, ese tipo de cosas, al fin y al cabo, permite diseñar moléculas que de una forma u otra vayan cada vez mejorando aspectos de, sobre todo, potencia, porque tú quieres, ¿cierto?, darle al fin y al cabo tratamientos a un paciente en la menor cantidad de dosis posible durante el día, y que a la vez sean lo más eficaces posibles para que puedan, en este caso, generar el efecto farmacológico que tú estás buscando. O sea, es que esto podríamos hablar un montón acerca de diseño de nuevos compuestos y nuevas alternativas, etcétera. Lo que hablábamos acerca de lo de las vacunas también, que es un camino, es larguísimo, uno se tarda años. Yo estuve 7 años encerrado en un laboratorio en el extranjero trabajando, sintetizando compuestos que al final los probamos en tuberculosis, cáncer, malaria y un montón de otras enfermedades tropicales, y la verdad que si bien es bonito y todo, es mucho tiempo, es estar encerrado en el laboratorio, ensayar pruebas y hacer un montón de cosas, y la verdad que es bien interesante. A ver, por otro lado, profe, ¿qué era el S50? Es, en este caso, es que no, a ver, ¿se les sigue viendo la pantalla? ¿Se me fue a negro a mí? Sí, profe, se ve la pantalla. Ya. A ver, espérense un poco. Déjame intercambiar. Ah, ya, ahí volvió. Ya, profe, ¿qué era el S50? Es concentración efectiva 50, que era en este caso la concentración que tú requieres del fármaco para llegar al 50% de la eficacia que tú estás buscando, pero con una dosis que potencialmente puede ser muy baja. Entonces, en realidad el fin de ese concepto, que no quiero que se enreden con respecto al porcentaje ni nada por el estilo, sino que lo que me interesa a mí es de que ustedes entiendan de que yo puedo tener una sustancia que puede ser muy efectiva, muy eficaz, ¿cierto?, con una dosis muy baja, así como puedo tener una misma sustancia que puede ser igual de efectiva, quizás con una dosis muy grande. Pero lo que me dice a mí el S50 es de que mientras más pequeño es el valor, para mí es mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso se traduce a que tú tengas que darle menor cantidad del fármaco a tu paciente. Porque no tiene sentido tú tener a un paciente hospitalizado, ¿cierto?, y tener que estar cargándole paladas de una cuestión para que se le mate una bacteria. Porque al final, tanto medicamento o tanto fármaco en el cuerpo va a generar otro tipo de procesos que pueden dañar más a la persona. Entonces, mientras menos dosis tú le des de algo que es muy efectivo, quizás mejor, porque le vas a tener que dar solo una vez el tratamiento y no 4 o 5. A eso, por ahí va un poquito el tema para que lo entiendan de una forma un poco más simple, porque esto honestamente es un dolor de cabeza. O sea, todo esto es pura matemática. Yo no les he querido meter nada de matemáticas, porque no, a donde tienen que meter matemáticas ustedes eventualmente en todo lo que es el cálculo de dosis y todo lo que es, en este caso, fluidoterapia y un montón de cosas que van relacionadas con eso, ¿ok? Pero ahora no, yo no quiero generarles un trauma o una crisis producto de esto. Así que mejor mantengámonos ahí al límite, a menos que quieran matemáticas. Pues si quieren matemáticas, yo les hago ejercicio y les enseño y hacemos toda la payasada con matemáticas. ¿O estamos bien así? No, gracias. Bueno. Ah, sí, está bien, profe. Ya, el tema es de que eventualmente igual vamos a ver algunos que otros ejercicios, porque los vamos a tener que ver, sobre todo en fluidoterapia, para cálculos de dosis, administración, etcétera, etcétera. Y puedo suponer que con la profesora Bárbara también van a ver mucho de eso, así que en los talleres. Bueno, entramos a hablar de un poco de toxicidad, como les decía, esta porción ya es la última parte de la clase y se pueden ir a tomar choca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fármacos, ¿cierto?, tienen efectos y nosotros claramente buscamos los efectos terapéuticos. Yo quiero que
el fármaco me quite la fiebre, ¿cierto? Yo quiero que me mate la bacteria, quiero que me baje la presión arterial. Pero resulta de que por otro lado también estos pueden tener efectos adversos, ¿cierto? Pueden tener efectos nocivos y por otro lado efectos no nocivos, ¿cierto? Que son efectos, en este caso, secundarios. Los nocivos son considerados efectos tóxicos y aquí estos se subdividen en farmacológicos, patológicos y genotóxicos. Los farmacológicos están relacionados directamente con el fármaco en sí, el patológico con la patología que tiene la persona que puede estar desencadenando a potenciar esta toxicidad, y genotóxicos tiene relación, ¿cierto?, a quizás exposición a sustancias que puedan producir una modificación de mutación dentro de lo que es el ADN, etc. Entonces ahí hablamos de cosas más complejas. Pero si nos vamos de forma general, siempre el fármaco tiene esto, un favorable y un adverso. No sé, les pongo caso clásico, la aspirina, te quita el dolor de cabeza, ¿cierto?, y te desinflama, pero te daña el estómago, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Si tomas mucha, ¿cierto? Te puede generar una gastritis, y eso ya es nocivo, ¿cierto? Y eso es netamente farmacológico, que eventualmente se podría convertir en patológico porque con una hiperacidez puedes llegar a producir una, en este caso, Helicobacter pylori, y es una bacteria que puede ser grave, etcétera, ¿ok? Bueno, dicho eso, podemos avanzar y definir lo que es la toxicología, que es el estudio de las sustancias tóxicas. Entonces, este término, ¿cierto?, es netamente relacionado a la exposición a, ya sea desde, ahí está, fármacos, drogas ilegales, sustancias químicas. Y es por eso que nosotros evaluamos el perfil de dosis-respuesta o dosis-efecto. Eso es algo que se valora en toxicología. Y esto es como, en toxicología es como una ciencia paralela a la farmacología, porque si en farmacología tú tienes farmacocinética, en toxicología tú tienes toxicocinética, ¿ok? Y la verdad que ahí es donde entran un poco a intercambiarse ciertos conceptos que de una forma u otra se ven como exagerados al fin y al cabo en la toxicología. Bueno, simplemente dejar claro de que en este caso hay un fenómeno que hablábamos anteriormente, que era la dosis-respuesta, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite para determinar la dosis letal 50, que se llama, que es el LD50, de algunos fármacos y otras sustancias químicas. Y este valor es un cálculo experimental, ¿ok? Y este cálculo experimental, si hablamos hace rato, ¿se acuerdan del EC50? Que era, en este caso, la concentración que necesito para llegar al 50% de la eficacia. Aquí es lo mismo, pero es para llegar al 50% de ¿qué? De la dosis tóxica o de un efecto tóxico. Entonces es cuando tú te vas a las nubes con algún valor. No sé, paracetamol tú lo puedes tomar hasta 8 gramos al día. ¿Qué pasa si una persona llega, se toma 12? Inmediatamente cruzaste ese umbral, cruzaste ese margen terapéutico que te permitía decir que algo era, en este caso, seguro, a algo complicado, algo tóxico. Y esto se explica mejor con este gráfico, porque nos habla mucho de la variabilidad y la seguridad que tiene. Entonces, fíjense, tenemos un porcentaje y acá tenemos el efecto. Entonces, yo voy a tener una dosis activa de un fármaco que es el S50 o en este caso el S50, donde voy a tener esta sigmoidia, y voy a tener mi 50% para decir que tengo una dosis activa, que es la dosis eficaz que yo estoy buscando, ¿cierto? Y normal. Pero ¿qué es lo que pasa si yo esta dosis la voy aumentando? Va a llegar un punto en el cual se va a generar el límite de mi margen terapéutico, donde yo voy a poder cruzar esa línea y poder decir, ok, aquí aumenta en la historia y se pone tóxico esto, o sea, es una toxicidad. ¿Ok? Entonces resulta de que aquí ya no vas a hablar de una dosis activa, sino que vas a hablar de una dosis tóxica y después de una dosis, en este caso, letal. ¿Por qué? Porque podrías llegar a morir, si es que, o podría una persona o un paciente, ¿cierto?, intoxicarse y causarle la muerte. Entonces, esto se valora, ¿cierto?, matemáticamente con el concepto de margen de seguridad terapéutica. Y ese margen de seguridad terapéutica es nada más y nada menos que la dosis tóxica inicial, que es 0, menos, en este caso, la dosis activa al límite, que sería la dosis activa al 100. Nosotros no vamos a hacer cálculos, solamente que quiero que entiendan el concepto, porque este margen de seguridad terapéutico te va a permitir definir cuál es el límite, ¿cierto?, en el cual tú puedes administrar una sustancia en su dosis máxima y no tener que pasar de eso.
Hoy en día todos los fármacos tienen definido su margen terapéutico, y por eso viene descrito en las posologías. Pero, gracias a esto, tú puedes calcular el índice terapéutico. Y el índice terapéutico es nada más y nada menos que la división entre la dosis letal en este caso, la dosis activa 50. Y de esa forma tú podrías decir, el índice terapéutico que yo tengo es, no sé, 200 miligramos, y si yo supero, en este caso, esos 200 miligramos, es probable que entre a un proceso de toxicidad. Entonces, netamente eso, o sea, hay que entender de que si nos pasamos, ¿cierto?, de la dosis que se nos describe, podemos llegar a generar algún tipo de problema relacionado con toxicidad, ¿cierto?, o ya consecuencias, ¿cierto?, para el paciente, etc. Y eso normalmente es probable que lo vayan a llegar a ver bastante con algunos grupos de pacientes, sobre todo para quienes vayan a trabajar en servicios de urgencia, UCI, ¿cierto? Y la verdad, ahí van a encontrar muchos pacientes críticos en ese aspecto, sobre todo intoxicaciones con... Como una sobredosis, profe. Sí, una sobredosis, correcto. La sobredosis tú cruzaste el margen terapéutico, te pasaste para acá. Y la sobredosis inmediatamente te va a llegar a un punto en el cual puedes llegar a tener concentraciones tan altas que de una forma u otra vas a generar una toxicidad sistémica que después va a traer fallas, ¿cierto?, sistémicas, y por supuesto podría traer la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso la primera frase, ¿se acuerdan que les dije cuando empezamos la primera clase? La dosis hace al veneno, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Siempre consultar, ¿cierto?, las dosis que se van a administrar, si es que no tienen seguridad de algo, siempre consultar, ¿están seguros? Esta es la dosis, ¿me pueden confirmar la dosis? ¿Por qué? Porque eso puede, al fin y al cabo, significar el cruzar de aquí, pasar esta línea roja a esto, y eso es complicado. Bueno, lo que les decía de cuál es la diferencia entre farmacocinética y toxicocinética, ahí pusieron choca, claro, la choca es clásico. Farmacocinética versus toxicocinética, bueno, la toxicocinética es la farmacocinética, pero digamos en exceso, que es lo que hablábamos, y la ingestión de un fármaco en dosis muy altas puede, en este caso, modificar propiedades, por lo que tienes que preguntarte dos cosas. La primera, ¿por cuánto tiempo se debe vigilar al paciente asintomático?, que es el periodo en el cual se absorbe y el fármaco genera su dinámica. Y en la segunda, ¿cuánto tardará un paciente intoxicado en mejorar la eliminación y la dinámica del fármaco? Entonces, aquí es donde existe un proceso de, en este caso, un ABC, para poder, en este caso, controlar a un paciente intoxicado, por ejemplo. Y hay que saber valorar cuáles son las características que va a tener ese paciente desde el momento que llega a donde estás tú. Entonces, si tú ves a un paciente que no está respirando, claramente, inmediatamente vas a tratar de actuar en ese sentido, pero si ves a un paciente que está consciente, probablemente quizás vas a tener más tiempo para poder generar una reacción. A eso se refiere un poco el tema, porque resulta que hay fármacos que tienen unos perfiles de absorción muy rápidos, mientras que hay otros que tienen perfiles de absorción un poco más lentos y que dan muchas ventanas que permiten, en este caso, un mejor reaccionar. Es netamente relacionado con ese tipo de situaciones. Por otro lado, bueno, hay fármacos que producen una toxicidad, como les decía, después de 4 o 6 horas, entonces te dan una ventana de tiempo. La aspirina, ¿cierto?, el paracetamol, te generan, la verdad, o sea, no es que una persona se tome todo eso e inmediatamente va a estar mal, va a pasar un rato y van a empezar a aparecer los síntomas de intoxicación, y eso es bastante común. Las hormonas tiroideas y un sinfín de otros tipos de sustancias que, bueno, fíjense, pues, drogas ilegales en sacos de caucho o plástico, o sea, esto ya es extremadamente truculento, así muy Breaking Bad, la verdad. Pero aún así es muy... hay que tener mucha precaución con respecto a esto, porque, por ejemplo, van a encontrar muchos pacientes que probablemente vengan con intoxicación con paracetamol. Nosotros tuvimos, de hecho, uno hoy en el hospital, que llegó una solicitud de receta de todo el tratamiento para intoxicación por paracetamol, lo cual es por lo menos una vez a la semana. Bueno, existen diferentes tipos de toxicidad, y esto yo creo que va más de la mano con algo que a ustedes le tendrían que haber enseñado. No sé si vieron o tuvieron luces de inmunología en algún momento
de las primeras etapas de fisiología y eso, que hubiese sido súper bueno que lo hubiesen hecho. Si es que no, repásenlo, porque la verdad que es bastante interesante que lo lean eso. Resulta que existen diferentes tipos de reacciones. Entonces vamos a tener, por ejemplo, reacciones que son dosis dependientes, que son como las más comunes. O sea, si yo aumento la dosis de algo, probablemente me va a generar toxicidad. Y hace sentido, ¿no? Entonces, estos efectos pueden ser farmacológicos, que van a depender de qué tanto yo estoy tomando el fármaco, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Como barbitúricos, antipsicóticos, el nifedipino, que lo hablamos hace un ratito, y el paracetamol, ¿cierto? El paracetamol es bastante complejo, pero este está más relacionado a un aspecto patológico, porque puede llegar a generar problemas de ese tipo, ¿cierto? Y por supuesto, genotóxicos, que también lo comentamos anteriormente, como radiación ionizante. No creo que mucha gente se exponga a una radiación ionizante, ¿cierto? Sustancias químicas, en este caso los antineoplásicos, o sea, los tratamientos para el cáncer, suelen ser bastante tóxicos, ¿cierto? De por sí, o sea, tratan de salvar tu vida en base a un perfil de toxicidad, y eso es muy extraño. Y por supuesto, todo esto puede llegar a ser proporcionales a la concentración de un fármaco. Entonces hay que tener en cuenta esto, que pueden ser dependientes de bastantes características. Y por otro lado, ¿qué es esto? Que les decía con relación a la inmunología, que son las reacciones alérgicas. Entonces resulta de que el cuerpo genera, en este caso, sensibilizaciones y nuestro sistema inmunitario va a reaccionar. Y esto se los doy de tarea, esto lo tienen que estudiar, y esto búsquenlo, que son los 4 tipos de categorías de los tipos de reacciones alérgicas. Aquí yo solamente se las estoy nombrando, que son las reacciones de tipo 1, que son anafilácticas o de hipersensibilidad inmediata. Están las reacciones de tipo 2, que son en este caso las reacciones citolíticas, y las reacciones de tipo 3 o reacciones de Artus, y las de tipo 4, que son reacciones de hipersensibilidad tardía. Estas es necesario que las estudien, porque es súper importante como para tratar de definir eventualmente qué tipo de reacciones van a tener ciertos pacientes que ustedes van a tener alguna relación con ellos. Están preguntando algo por acá. A ver. A ver, sí, a ver, hay dosis, mira, particularmente fármacos como la esopiclona o el solpidem o el saleplón, muchos de esos no tienen definidas dosis como extremadamente, digamos, máximas. ¿Por qué? Porque se suelen administrar una vez al día. Entonces la dosis que normalmente viene descrita es la dosis máxima al fin y al cabo. O sea, el esopiclona no se suele administrar más de una vez al día, y se suele administrar en la noche, porque el fin máximo que tiene esopiclona es ser un hipnótico, y nada más. Entonces, eso es como, si necesitas la información yo te la busco, si yo tengo todos esos tipos de datos, así que si quieres mándame después un correo y yo te mando toda esa información si hace falta, ¿ok? Porque resulta de que, a ver, es que aquí hay algo que también es muy extraño, es muy loco. Por ejemplo, hay fármacos que por mucho que tú los administres, probablemente lo que te vayan a producir, en el caso, por ejemplo, de las benzodiazepinas, si es que no las combinas con algún otro depresor del sistema nervioso central, es sueño. Te van a producir hipnosis. O sea, te pueden dejar durmiendo por 3 días, pero no te van a intoxicar. A menos que los tomes con otro depresor que puede llegar a activar otro tipo de sistema que al final puede ser grave para tu salud. Pero en el caso de la esopiclona, comparte todos los efectos beneficiosos de lo que es una benzodiazepina como hipnótico, pero está desprovisto de todos los efectos secundarios como la amnesia anterógrada, los problemas musculares al día siguiente, la resaca que le dicen tardía, que te producen las benzodiazepinas, y ese es el fin máximo que tienen este tipo de fármacos. Entonces, las dosis en las cuales vienen reguladas suelen ser súper específicas, que en este caso, en el caso de la sopiclona son 7.5 miligramos y se acabó, y con eso estás bien, no deberías aumentarla. Normalmente cuando se suelen aumentar es cuando se asocian con otro tipo de sustancias que pueden potenciar el asunto del sueño. El sopiclona específicamente se toma para tratar de generar hipnosis, pero muchas veces no basta solo eso, necesitas quizás regular tu ciclo del sueño, y el ciclo del sueño no se regula con la sopiclona, eso te va a ayudar a dormir. Tienes que tomar otro tipo de sustancias como melatonina, quizás para tratar de relacionarlo entre los dos, pero por ahí va un poco el tema. Si necesitas hablar más, me preguntas después, pero quiero terminar la clase ya y
Tengo hambre. Supongo que ustedes también. Ya, esto léanlo, tienen que estudiarlo, ¿ok? Que es súper importante. Es una tablita que aparece en los libros y es súper, súper clave que sepan esto. Bueno, por otro lado existen las reacciones idiosincráticas, ¿ok? Bueno, son actividades normales a las que normalmente hay grupos, ¿cierto?, de individuos específicos que están reaccionando. Y esto va muy de la mano con el aspecto, digamos, más étnico, ¿ok? O sea, por ejemplo, se sabe científicamente de que, por ejemplo, pacientes que son, digamos, afroamericanos, tienen, su hígado produce mayor concentración de una isoforma del citocromo, mientras que, por ejemplo, los asiáticos no. Entonces de ahí viene, por ejemplo, de que los asiáticos se emborrachan rápido porque no tienen la capacidad metabólica de metabolizar como corresponde el alcohol, mientras que los amerindios, ¿cierto?, y caucásicos tienen otros perfiles, y hay ciertos fármacos que actúan de cierta forma en ciertos grupos, y eso la verdad es muy interesante. Y esto netamente se produce por esto, por famosos polimorfismos genéticos, que son diferencias, ¿cierto?, que un asunto étnico netamente. Yo no le digo raza porque tengo entendido que la raza humana, entonces es como, ¿cuál es tu raza? O sea, es que lo encuentro absurdo, pero bueno, no sé, si alguien está de acuerdo conmigo, bien, si es que no, pues maní. Productivas, bueno, son producidas por eso, como las reacciones de metabolismo se ven bastante influenciadas por ese aspecto, así que analícenlo también. Es muy interesante si alguien quiere buscar más sobre reacciones idiosincráticas. No creo que vayamos a entrar en profundidad en esto. Hoy en día nuestro país quizás tiene mayor hoy en día complejidad con respecto a eso debido al mestizaje, ¿cierto? Y es muy lógico, es muy normal, porque hoy en día tenemos... hay un montón de, digamos, de variabilidad para con respecto al chileno promedio hoy en día. Entonces ya hay personas que tienen ahora mezclas como afroamericanas, ¿cierto?, afrodescendientes, pero a nivel más exagerado, asiáticos, ¿cierto?, acá en el norte. Y eso la verdad puede afectar de una forma u otra cómo un tratamiento puede estar afectando, y es rarísimo. Y hay un montón de estudios en relación a lo mismo. Bueno, por otro lado, las interacciones, ¿cierto?, pueden llevar a un montón de problemas relacionados con afectar la farmacocinética específicamente, y también pueden afectar la farmacodinamia, o sea, fármacos que de una forma u otra desplazan a otros en el receptor, y de esa forma la actividad se ve totalmente mermada, ¿cierto?, y puede ir disminuyendo. Oye, ya vamos en 38 personas, wow, de a poquito se van yendo a tomar tecito. Y por supuesto existen otros fenómenos como la inducción o inhibición del metabolismo hepático. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser la del martes, que son interacciones de medicamentos. No solamente entre ellos, sino que con alimentos y con un sinfín de otro tipo de sustancias que se encuentran en la naturaleza. Así que esto lo vamos a dejar ahí pendiente porque lo vamos a analizar después. Y ya para terminar, esta última imagen, en la cual es como un ejemplo o es como un resumen, ¿cierto?, los tipos de mecanismos que existen para las interacciones, que es con lo que vamos a comenzar la próxima clase, que son mecanismos de interacciones químicas, donde podemos ver que hay interacciones a nivel de todo el ADME, ¿cierto?, desde la absorción, distribución, en este caso, que al fin y al cabo pueden afectar de una forma u otra la actividad de un fármaco o el otro, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos interacciones farmacodinámicas, donde sustancias van a poder estar interaccionando en el receptor propiamente tal. Y ya después, ¿cómo clasificamos estas interacciones? Vamos a ver interacciones aditivas, donde dos van a potenciar, las sinérgicas van de lo mismo, van a sinergizar ese efecto, las de potenciación lo mismo, o sea, estas tres hoy en día se tratan de agrupar en un mismo grupo, valga la redundancia, y las antagónicas lo que hacen es al fin y al cabo hacer lo contrario, interacciones que disminuyen la actividad de uno afectando al otro o no afectando. Y aquí hay un montón de otros tipos de características. Nosotros no vamos a ver en profundidad todo, solamente vamos a analizar todo lo que es el grupo de las aditivas sinérgicas y de potenciación, y las antagónicas por el otro lado. Y aquí vamos a analizar un poquito aspectos farmacocinéticos de interacciones en la absorción, en el metabolismo, sobre todo, ¿cierto? Y algunas otras que van en relación con cada uno de los pasos del proceso farmacocinético. Y con eso terminamos la clase de hoy, así que
que nada, feliz viernes, que espero que estén muy bien, que puedan descansar. Si es que alguien tiene alguna pregunta, hágala ahora o calle para siempre. Así que, uy, ¿qué pasó acá? Ahí está, ahí se me fue esta cosa. Pues nada, así que terminamos la clase de hoy. Así que si alguien tiene alguna pregunta. Todo claro, profe.